Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos explicar dos puntos, el 541 y 542, que tienen como título El reino de Dios está cerca. Sigue la explicación de las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús vuelve del desierto. Allí ha tenido el inicio de su ministerio afrontando la tentación, luchando contra Satanás, llevando a cabo su primera victoria contra Satanás, y comienza la predicación del reino de Dios. El punto 541 dice: Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Dividamos este punto 541 en dos partes, porque quizás está hablando de dos cuestiones distintas o complementarias. La primera es el recordatorio de cómo se inauguró la predicación pública de Jesucristo. Por cierto, que la predicación se inaugura cuando Juan Bautista había sido tomado preso. Dice Marcos 1:15. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. No insistiremos lo suficiente en la relación tan estrecha que existe entre Juan Bautista, el precursor, y Jesucristo. El hecho de que Juan Bautista precisamente él diga, conviene que yo disminuya para que él crezca. Esa palabra suya, conviene que yo venga a menos para que él comience su ministerio, desde luego se ve plenamente realizada cuando es el momento en el que él es llevado a prisión, más tarde va a ser decapitado en esa prisión. Bueno, pues ese es el momento, Jesús entiende que ha llegado la hora de comenzar su predicación. Está muy ligado, por lo tanto, el ministerio de Jesucristo al de Juan Bautista. Él tenía conciencia de que Juan Bautista, que además era su primo, era el precursor, era el último de los profetas del Antiguo Testamento y el que introducía el Nuevo Testamento. Además hay una cosa, y es que hay una gran semejanza entre el mensaje que Juan Bautista proclama para despedir el Antiguo Testamento y el que Jesús proclama como inicio del Nuevo Testamento. Una gran semejanza, y hay semejanza y diferencias. La semejanza es pues que Juan Bautista habla del reino, allanad el camino al Señor. Preparad la llegada del que se acerca. Se acerca el reino. Y luego dice, convertíos. También Juan Bautista, al igual que Jesucristo, va a decir la palabra conversión. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Y él les dice, dad frutos de conversión, dice a los que se acercaban al río Jordán, dad frutos de conversión. Jesús dirá, el reino de Dios ha llegado, convertíos y creed en la buena nueva. Bueno, una primera diferencia es el hecho de que Juan Bautista diga, allanad el camino al que se acerca, y Jesús dice, el reino de Dios ya ha llegado. Esta es la similitud y diferencia. Juan Bautista dice, está próximo, y Jesús dice, ha llegado el reino de Dios. Convertíos y creed
en la buena nueva. Alguno puede decir, bueno, pero si, aunque uno diga está por llegar y el otro diga ha llegado, los dos vienen a decir lo mismo, convertíos. Sí, pero con una diferencia, y es que la llamada de Juan Bautista a la conversión, al cambio de vida, a la confesión de los pecados, sí, es la forma de preparar una llegada, pero todavía no tiene la efusión de gracia para que esa conversión sea posible. Es decir, no es lo mismo decirle a alguien, conviértete y cambia de vida, que darle la gracia para que pueda hacerlo. Y Juan Bautista, él no es la fuente de gracia para que nosotros podamos cambiar nuestra vida y romper con nuestros pecados, pero Jesús sí lo es. Y por eso dice Juan Bautista, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Lo tenéis en Lucas 3:16. Es decir, yo os bautizo con agua, pero Él, o sea, yo hago un signo, pero Él no únicamente hace un signo, sino que da la gracia en ese signo. Sus signos son eficaces, mientras que los signos de Juan Bautista, bueno, son suplicatorios, son impetratorios, están de alguna manera intentando abrirnos al don de Dios, pero el don de Dios es Jesucristo. Por eso, aunque Juan Bautista prepare el camino de Jesucristo diciendo cambiad de vida, y además allí con unas frases muy duras, dice raza de víboras, a los que se acercan allí a bautizarse, convertíos, cambiad de vida, pero todavía él no puede dar la gracia para ello. Por eso hay una diferencia esencial entre el bautismo de Juan Bautista, que es un bautismo de agua, al bautismo de Jesús, que es un bautismo en el que esa agua es signo del Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu presente en el sacramento del bautismo y en todos los demás sacramentos. Bueno, he aquí, por lo tanto, la similitud y la diferencia entre Juan Bautista y Jesucristo. Se pasan el testigo el uno y el otro. Y fijaros en un detalle. Bueno, pues es un detalle que la prisión de Juan Bautista es la que precipita el inicio de Jesús, el inicio de la predicación de Jesucristo. También la muerte de Jesucristo, su muerte y resurrección, es la que precipita el inicio de la vida de la Iglesia. Es así. En los planes de Dios, cuando alguien cumple su voluntad, está fundando, está preparando el camino para los que vienen detrás suyo. También Jesús es el grano de trigo que al morir dio mucho fruto. También Juan Bautista fue el profeta fiel que al ser enterrado y al morir dio el fruto de la preparación a la llegada de Jesucristo. Esto es una pequeña lección, y además es una lección que para nuestra vida espiritual nos tiene que llenar de esperanza. Cuando vemos declinar nuestra vida, cuando puede parecer desde el punto de vista humano, bueno, pues yo ya no tengo nada que hacer, ya me parece que ya han terminado mis días, mis esfuerzos, eso sí lo decimos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de fe podemos decir como le ocurrió a Juan Bautista, ¿no? Nunca Juan Bautista dio más fruto que en el momento en el que, estando en prisión, pasó el testigo a Jesucristo. Y sus palabras, conviene que yo decrezca para que Él crezca. Bueno, pues también las podemos proclamar cada uno de nosotros, permitidme esta aplicación espiritual que estoy haciendo a partir de esta comparación entre Juan Bautista y Jesús, pues la podemos hacer cuando en nuestra vejez, en nuestra enfermedad, en nuestra impotencia, en circunstancias determinadas de la vida, pues resulta que ya en teoría no podemos hacer nada,
tenemos nuestras capacidades humanas cercenadas y entonces uno dice, ya no puedo hacer nada. Ahora que tú dices que ya no puedes hacer nada, es cuando Dios te permite ser semilla que dé fruto. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces da mucho fruto. Bueno, lo digo como una referencia a esta relación entre Juan Bautista y Jesús. El punto 541 continúa diciendo, Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Bueno, ¿qué es lo que Jesús viene a decir? ¿Y qué es lo que Juan Bautista quiso preparar? Manifestar la voluntad de Dios. A ver, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? El hombre conoce la existencia de Dios, pero no conoce con exactitud, ni con detalle, ni con la aproximación que él quisiera. Bueno, pero ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus designios? El hombre tantea, el hombre es como un ciego que necesita de lazarillos que le conduzcan para descubrir el camino de Dios. Buscamos cuál es la voluntad de Dios. Y podemos decir aquí dos cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice el Catecismo, tomando un texto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Pues elevar a los hombres a la participación de la vida divina. La voluntad de Dios es que el hombre le conozca y se abra a su amor. La voluntad de Dios es la intimidad con el hombre, es la comunicación de su amor al hombre. Para eso es la revelación. Dios, que para el hombre pues puede ocurrir por su incapacidad de conocerle y además también por la distorsión que ha generado en nosotros el pecado, que todavía ha hecho mucho más difícil la relación y el conocimiento con Dios. Dios quiere salir a nuestro camino y quiere tener intimidad con el hombre y elevar al hombre a su condición divina. Bueno, ¿cómo hace tal cosa? ¿Cómo lleva a cabo? Bueno, pues convocando en la tierra a todos los hombres en torno a Jesucristo. O sea, Jesucristo es el gran convocador. Él es el instrumento del Padre, Él es el enviado del Padre para convocar a todos los hombres al conocimiento de su voluntad. Ese pasaje del Evangelio que dice, a vosotros yo ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque con un siervo su amo no tiene confidencias. Le manda y punto, ¿no? Pero a un amigo no solo le manda, sino que además también le hace confidencias, le dice, mira, vamos a hacer esto por esto, vamos a hacer esto por lo otro. Nosotros no somos siervos meramente, somos amigos, somos hijos. Entonces, es Jesucristo, el enviado del Padre, el que va a conformar esta gran familia que va a estar abierta a conocer la voluntad de Dios. Queremos ser discípulos de la voluntad de Dios. Bueno, pues este es el mensaje que viene a traer Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.